A ver el... Ya. ¿Qué es este economista, Rodrigo? Bienvenidos una semana más a nuestro programa Economía y Finanzas. Bienvenidos a la audiencia de Radio Huancaville Cache 830M y a la audiencia de Cache Radio en el 90.9 FM desde la ciudad de Guayaquil. Saludos a todos los amigos también que nos acompañan desde el 94.9 FM en la península de Santa Elena. Gracias a los economistas Adolfo Arias, Gonzalo Cucalón, a la doctorando Leslie Rodríguez y al ingeniero José Javier Orellana por acompañarnos este fin de semana más del día sábado 23 de mayo. Donde les informo, no va a haber feriado. Por si acaso están queriendo ustedes hacer planes, ya no va a haber feriado. Y pues bueno, vamos a revisar un poco de noticias a nivel internacional, a nivel nacional. Ya, pues ¿hasta cuándo? Pues ya viene, por Dios. Economista Arias, bienvenido, economista Leslie Rodríguez. Bueno, un saludo cordial para toda la audiencia de Radio Huancaville y bienvenidos al programa de Economía y Finanzas. Un saludo para todos los oyentes de su programa Economía y Finanzas, una semana más, pues, analizando las noticias del Ecuador y el mundo. Gonzalo, bienvenido. Hola, hola a todos, un gusto estar con ustedes, acompañándolos una semana más, y apenado porque no hay feriado. Mi querido José Javier. Un saludo a todos los radioescuchas, tanto desde El Oro hasta Manabí, que escuchan la señal de KCH y de Radio Huancaville. ¿Sí? Oiga, ¿cómo que no va a haber feriado? Hable serio, ¿eh? No va a haber feriado, economista. No le estoy engañando. Oiga, por cierto, usted que sigue de vacaciones allá en... ¿Dónde es que está usted parqueado ahorita? Ahí en Italia, en la tierra de... En la Fontana di Trevi está. En la Fontana di Trevi, allá es que está. ¿Qué nos cuenta desde allá, economista? Por favor, háganos el favor y ilumínenos. Veamos con las principales titulares de lo que ha ocurrido a nivel mundial. El mercado laboral en Europa apuesta por la reducción de la jornada laboral para evitar el despido. 34 millones de trabajadores, 22% del empleo total, se han beneficiado de este esquema de trabajo. Mientras en Estados Unidos las empresas despiden masivamente. Esto servirá como un caso de estudio para ver qué estrategias funcionan para futuras crisis, ¿no? Veremos qué sucede. ¿Quién tuvo la mejor idea? La Junta de Política Monetaria del Banco de Japón aprobó 278.760 millones de créditos para ofrecer liquidez a las pymes por los problemas causados por la pandemia. Este crédito estará disponible hasta marzo del 2021. Los depósitos en España, Italia y Francia suben de 3.569 millones a 46.200 millones de dólares, comparando marzo versus febrero. El mercado laboral de los Estados Unidos ha hecho que 38.600.000 personas soliciten subsidio por desempleo. Algo más de 2.430.000 nuevos trámites se ingresaron la semana pasada, según el Departamento de Trabajo. Eso es lo que ha pasado, las noticias, los titulares en la economía mundial. Veamos qué ha sucedido en la economía ecuatoriana. Las recaudaciones netas del SRI disminuyeron 534 millones, 532 mil dólares, que equivalen al 11% en el periodo enero-abril versus el periodo del mismo periodo del año 2019. Los depósitos en el Ecuador caen 0.3%, mientras el crédito cae 2.3% en abril comparado con marzo del 2020. El ministro de Producción, Iván Montanera, informó que las exportaciones no petroleras disminuyeron 400 millones de dólares. A pesar de esto, dijo que las exportaciones a abril del 2020 crecieron 19%, alcanzando 5.181 millones. Esto fue porque las exportaciones crecieron significativamente en enero y febrero, ¿no? Marzo y abril ya pues decayeron por el tema del COVID-19.
El ministro Richard Martínez dijo que la línea de crédito preferencial para las pymes por 1.150 millones de dólares tendrán prioridad para las empresas que han mantenido el empleo. El presidente Lenín Moreno anunció que se fijarán bandas para el precio de los combustibles, mientras el ministro Richard Martínez dijo que la banda tendrá una fluctuación del 5% en base al precio del petróleo y será revisada cada mes. El presidente Lenín Moreno anunció 7 medidas económicas que se tomarán por la crisis sanitaria. Entre las principales están la renegociación de la deuda externa, la promoción de créditos locales, el ajuste y reducción del servicio diplomático en el exterior y la reducción del tamaño del Estado, que comprende la fusión y cierre de varias empresas públicas, entre ellas Ferrocarriles del Ecuador, Siembra, Medios Públicos, Crear Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento. Creo que le falta Inmobiliar EP. También, por eso le decía entre las principales, sí, también está Inmobiliar y ya pues, como es lógico, los trabajadores de estas empresas ya empezaron a hacer sus reclamos, ¿no? Sí. Bueno, veamos de manera rápida qué pasó pues en las bolsas de valores. El Standard & Poor's 500 esta semana ganó 3.20% y tiene una caída acumulada de 8.52%. El índice, el Nasdaq 100, el índice tecnológico, tiene una ganancia de 3.44% en esta semana y una ganancia acumulada de 6.77% en lo que va acumulado el año. El índice del Dow Jones, el índice de los industriales, esta semana ganó 3.29% y tiene una caída acumulada de 14.27%. El precio del oro esta semana cayó 1.23% y tiene un incremento de precios acumulados de 13.89%. El precio de la plata subió 3.63% esta semana y tiene una caída acumulada de 1.28% en el precio. Petróleo, Leslie, $33.41 el precio del barril del petróleo, 13.52% subió el precio en esta semana, pero hay una caída acumulada de 59.43% del precio que empezamos el año. Bueno, Leslie, ahí le tengo yo una pregunta más bien. Leslie, a ver, claro, hace un mes estábamos en -2 el precio del petróleo. ¿Qué pasó de un mes acá que ahorita ya está a $33? Bueno, hay muchas explicaciones. Primero, pues justamente para esa época casi la mitad de los países estaban con alguna medida de confinamiento y por lo tanto hubo un debilitamiento que no tiene precedentes sobre la demanda. Y ya venía arrastrando altos niveles de inventario en el mundo, que ya no había capacidad donde almacenar, y eso llevó a que en el mes de abril pues los precios de los futuros llegaran a niveles negativos, porque ya cada vez la producción seguía aumentando, ya no existía demanda justamente por el tema de la pandemia y no había lugares donde almacenar, así que por eso se cotizó en valores negativos. Sin embargo, como hemos visto, cada vez han venido flexibilizando esas medidas de confinamiento, ya hay economías que ya están saliendo a producir, empresas que ya están empezando a trabajar, ya las personas están tomando medios de transporte y por lo tanto pues esto ha llevado a que la demanda de alguna manera se fortalezca. Y por ese lado también ha habido un shock por el lado de la oferta. Los países del OPEP+ ya comenzaron en el mes de mayo a recortar su producción aún mucho más de lo que ya lo venían haciendo, y otros países que no conforman la OPEP+ o la OPEP+, pues también lo han venido reduciendo. De hecho, por ejemplo, Estados Unidos ha sido uno de los principales países que han reducido sus niveles de producción. 5 millones se ha reducido, por ejemplo, las reservas totales que tiene Estados Unidos en una semana. Así que ya se ve el impacto que está teniendo con respecto a la oferta y ahorita por eso vemos ya estos niveles que están alrededor de $30 el WTI
de alguna manera recuperándose pues de lo que vimos hace como un mes. En todo caso, todavía hay mucho camino por recorrer. No sabemos cuál va a ser pues lo que va a suceder con la pandemia. No sabemos la incertidumbre que rodea a través de esto en la economía, si hay nuevamente confinamientos, y eso va a llevar nuevamente a pues, que la demanda se reduzca de una manera que no ha tenido precedentes. Y obviamente eso golpea al precio del petróleo. Sí, también hay, o sea, es una combinación, ¿no? Por un lado, la demanda ha bajado muchísimo, pero se está recuperando porque la gente, especialmente en países como China, Estados Unidos, están comprando coches usados. Wuhan, una de las principales compras que ha hecho la clase media en China, la ciudad principal, que fue el nacimiento de este virus, se ha comprado mucho vehículo porque hay temor de ir en transportes masivos. En Estados Unidos se compró en la primera semana de mayo más vehículos que lo que se vende en todo un mes, en el mes de mayo usualmente. Entonces se espera que las ventas sean casi 3-4 veces mayores durante el mes de mayo. Y la producción en Estados Unidos ha bajado más o menos de un pico de 13 millones de barriles que estaba a finales de 2019, ha bajado un poco más de 11,5 millones de barriles. Entonces ha bajado casi 1,5 millones de barriles. Esto es un estimado de las mismas empresas en Texas, ¿no? Ahora también hay un tema, ¿no? Aquí en los mercados a veces reaccionan mucho más rápido que la realidad, ¿no? O sea, parte del movimiento del precio del crudo, que fue muy rápido y cayó hoy día, o sea, estuvo a niveles más altos en intraday, pero bajó para finalizar el día, es porque todo depende, o sea, se asume que China está regresando casi un 90% de su actividad normal, ¿no? Y el crecimiento del uso de gasolina en automóviles en Estados Unidos se incrementó como un 6-7%. Entonces, claro, la visión es que el verano va a haber más consumo de gasolina, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el combustible de avión sigue muy bajo, con muy poca demanda. Los precios de gasolina a finales de la semana pasada, no he chequeado esta semana, pero estaban por debajo de $1, tanto para el diésel como para la gasolina tipo la extra de Ecuador, ¿no? Esto a nivel refinería. Entonces, probablemente el mercado se ha adelantado, ¿no? Ha sido mucho más optimista de lo que estamos saliendo todo de aislamientos, etcétera, pero al mismo tiempo ahora ya empezó a haber preocupaciones porque en la misma China ya hay ciudades que se han cerrado, hay temores de rebrote, de segundas olas, etcétera. Entonces, y además que tiene el tema, ¿no? Todos estos 1,5 millones de producción de Estados Unidos que se cerró, la producción de fracking, de esquisto, es mucho más rápida de reentrar a producción, de la producción normal, porque son pozos que se perforan muy rápido, se perforan en un mes y básicamente tú los empiezas a explotar casi inmediatamente. Entonces yo no estimaría el precio del crudo ecuatoriano vaya a subir más allá de un estimado entre el 25 y $30 para el año. O sea, esto todavía va a tomar tiempo. Ha habido una gran acumulación de barriles en inventario. Entonces hay que tomar esto con cautela, ¿no? Es optimista, pero hay que ser cauteloso aún el optimismo. Yo creo que hay que recordar para la audiencia es que los precios del WTI normalmente se cotizan ahora es para entregas en el siguiente mes, para entregas del mes de junio. Y por ejemplo, el petróleo del Brent, que es para Europa, se cotiza para entregas del mes de julio. Entonces, cuando fue pues las cifras que vimos negativas del WTI, que cotizó como por estas mismas fechas, el 20-21 de abril, entonces eso llevó a que eran las entregas del mes de mayo. Sin embargo, el Brent por esas mismas fechas no era negativo, más bien era positivo porque se creía que ellos cotizaban en junio y ya para junio pues ya había mayor flexibilidad de estas medidas de movilidad y por lo tanto pues iba a tener un precio mayor. También juega un factor, y esto es un poco técnico, ¿no? Que por ejemplo los futuros, muchos de los integrantes son inversionistas, entonces no son gente que realmente va a recibir el crudo. En un contrato de futuro te asegura 10,000 barriles de petróleo entregados en Cushing, Oklahoma. El contrato del West Texas Intermediate, el Brent es básicamente del Mar del Norte, entonces puedes meterlos en barcos, etc. Pero hay un límite a la capacidad, creo que 70 millones de barriles de petróleo de capacidad de recepción para guardar barriles en Cushing. Y en el momento del 20 de abril, cuando hubo la caída, casi 50 millones ya estaban utilizados y esos otros 20 millones, algunos ya estaban comprometidos para ser usados. Entonces, en cierta medida fue una falla también de previsión, ¿no? Especialmente de la parte financiera, de los especuladores
más que de los técnicos, ¿no? Hubo gente que hizo mucho dinero, gente que tiene refinerías, que básicamente compraron el precio regalado y con plata, o sea, me están pagando para que me lo lleve. Un inversionista de un hedge fund que tiene refinerías en Estados Unidos, que por ejemplo ganó $70 millones en una sola transacción, porque simplemente esperó a desesperación de los inversionistas financieros que tienen que recibir la entrega, ¿no? O sea, ellos tenían que vender porque Sí. físicamente no pueden recibir el petróleo. José Javier, te interrumpo para beneficio de la audiencia. Dijiste hedge fund. ¿Qué es eso? Hedge funds son fondos de cobertura, son básicamente montos de capital que tienen mucha libertad para invertir, ¿no? O sea, ellos tienen distintas especialidades, pero la mayoría invierte con mucha libertad. Usualmente cuando tú formas un fondo de inversión, tú tienes ciertos límites, haces algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, dices, yo invierto en bonos que solamente son de grado de inversión, del sector agrícola, del sector financiero, etc. Los hedge funds, los fondos de cobertura tienen mucha libertad, ¿no? Pueden invertir básicamente lo que da la gana y usan muchas de estas oportunidades, ¿no? Se dan cuenta que hay un error técnico y saben que pueden aprovechar y tomar ventaja. O como Alberto algún momento mencionó, algunos de estos fondos son lo que se llaman fondos buitres, ¿no? Que compran deudas que están en litigio y mantienen el litigio vivo, porque claro, a lo mejor lo compraron en 10, 20, 30 centavos de dólar, pero al final ellos exigen que se les pague porcentajes mucho más altos, ¿no? Pero tú José Javier, tú explicabas hace un momento del tema de que existen muchos administradores de estos hedge funds o de estos fondos de inversión que efectivamente no compran los títulos o los derechos sobre el petróleo para poder usar el petróleo per se, sino como simplemente como una forma de generar rendimiento sobre la variación de precios. Y ellos me imagino que esos son los hedge funds, o para beneficio de la audiencia, que básicamente firman contratos firman contratos de cobertura, para los cuales ellos se hacen esos contratos donde hay gente que está apostando efectivamente a que se cumpla o a que se deje de cumplir la predicción. Mira, algo para la radio escucha. Por ejemplo, algunas inversiones en Teca, en Ecuador, han sido hechas por fondos de cobertura, en la especulación que la madera va a subir de precio muy, muy alto con el tiempo, ¿no? Porque la población, la clase media sigue creciendo y especialmente en Asia se usan pisos de teca. O sea, hay inversionistas que han invertido en distintos países de Latinoamérica en teca física, en haciendas, en derechos a la cosecha de la teca, etcétera, ¿no? Pero sí, eso fue una circunstancia muy especial, pero lo que yo sí quería aclararle al público es que es bueno que haya subido el precio del crudo, pero tampoco debemos sobreestimar de que vamos a llegar a precios de $50 muy rápidamente, ¿no? Esto es el mercado se adelanta, ¿no? Aún en Estados Unidos, el mercado de la bolsa de valores en Estados Unidos está mucho mejor que la economía de Estados Unidos. Ya lo indicó eso Adolfo, ¿no? De acuerdo. Solo tal vez para conocimiento, algo de profundizar en el tema de petróleo, pues justamente los futuros, el WTI entregas en físico, pero el del Brent no, puedes cotizar y no necesariamente tienes que hacer entregas en físico. Entonces eso llevó a que los precios cayeran de forma negativa en el mes de abril, de tal manera porque no había espacio dentro del oleoducto en Cushing allá en Oklahoma. Entonces, bueno, es una estación. Pero mira que me acabas de educar. Yo no sabía que Brent no te exigía, que era un futuro que no exigía de entrega física, ¿no? Brent no te exige, por eso es que no ha caído en la misma magnitud que fue como el WTI. Sí, porque, o sea, la razón de existir de los futuros es esa, ¿no? Garantizar un precio al productor. Pero claro, los especuladores entran para darle un poquito más de liquidez al mercado, ¿no? Lo que pasa es que hay mercados que son muy dominados por especulación, como el West Texas Intermediate, pero interesante, no sabía que no exigía el Brent. Bueno, y en las noticias del resto del mundo, economista Arias. El economista, ¿qué es de la vida del recientemente estrenado papá? El economista Gonzalo Esperancita. Aquí pues trabajando. Haciendo todo en la casa. Haciendo de todo yo. Limpiando pañales. Lo felicitamos, economista. ¿Usted es de pañales lavables o está modernizado? No, pues no, medio ambiente. Modernizado todo, pues. Ese curso de entrenamiento tiene que haber sido bien duro. Ya ni siquiera se venden esos otros pañales, creo yo. Oye, bueno, Gonzalo, novedades con la zona euro.
Bueno, realmente la mayor novedad de la zona de euro es el paquete de rescate que están empezando a armar entre Francia y Alemania. Se reunieron el presidente Macron con la canciller Angela Merkel para poder lograr pues una especie para intercambiar ideas acerca de cómo lograr que la zona euro vuelva al crecimiento y se pueda recuperar. No nos olvidemos pues que las principales economías de la Unión Europea son Francia y Alemania, entonces ellos ponen el ritmo y hacen las propuestas acerca de cómo ellos ven que se tiene que desarrollar la zona euro. Han habido países, por ejemplo Grecia, donde el coronavirus no ha tenido un impacto muy profundo por número de enfermos, pero también ha habido países muy golpeados como Italia y España, que son economías muy importantes. Entonces, para poder manejar esta situación, pues ellos están proponiendo la creación de bonos, es decir, de aprovechar las condiciones del mercado de valores que en estos momentos en los países como en Europa y en los Estados Unidos y en Japón están en una situación bastante boyante. ¿Por qué? Porque los bancos centrales de estos países les han inyectado cantidades de liquidez, e incluso mucho más grandes en ciertos casos de las que se inyectaron en la crisis del 2008. Entonces esto ha hecho pues que los mercados de valores en Estados Unidos y Europa estén reaccionando. Y esto abre la posibilidad para emitir bonos por COVID, es decir, lograr que la Unión Europea por primera vez emita bonos a nombre de la Unión Europea y con esos fondos lograrlos canalizar en ayudas hacia los países más golpeados por esta crisis, tanto hacia sus gobiernos en el ámbito financiero como hacia las personas a través de servicios médicos, servicios sanitarios y ayudas directas. Cabe recalcar que la Unión Europea, pues es como una entidad multilateral, pero va mucho más allá. Ellos tienen un consejo de gobierno, tienen un parlamento y tienen toda una infraestructura para asistir a las personas y para fomentar ciertos desarrollos económicos y para fomentar políticas sociales. O sea, en Europa, por ejemplo, usted no es nada raro decir, ve, aquí hay una inversión de la Unión Europea y va al edificio al lado y es una inversión del gobierno del país. Entonces, de cierta manera, pues la Unión Europea ya tiene la infraestructura, ya tiene la burocracia, ya sabe cómo ejecutar estos proyectos. Ahora lo que es novedoso es que ellos pues están proponiendo de cierta manera una unión fiscal, proponer que la Unión Europea pues ya se endeude y que la Unión Europea directamente invierta en los países de fondos que vengan del mercado de valores, algo novedoso, pero ellos creen que la situación lo amerita para un rescate de este nivel. Economista Arias. Tiene el micrófono apagado. Economista Arias nos tiene nos tiene abandonado. Economista. Quería consultarle a Gonzalo, dado que en unas noticias que estaba leyendo, parece que Alemania no está de acuerdo con la emisión de esos bonos que quiere hacer la Unión Europea. Inclusive se habían ido a un tema legal que Alemania judicialmente le había prohibido a su primer ministro pues, entrar en ese tema de negociación e inclusive estaba también el tema de la Unión Europea en temas legales, pues tratando de ver cómo se definían estos temas, ¿no? Porque a ver, vamos, te interrumpo, Gonzalo, te interrumpo, por favor, deja pendiente ahí esa pregunta para desarrollarla al regreso de nuestra primera pausa comercial. Ya, perfecto. Gracias. Regresamos un momento.